En este video haremos este espectacular bizcochuelo de chocolate que nos servirá para hacer un postre selva negra que haremos en el próximo video. No les quiero contar cómo está. Vean el video, espero les guste. Bueno, lo que necesitaremos para hacer este bizcochuelo de chocolate va a ser 300 gramos de azúcar, 230 gramos de harina, 70 gramos de cacao, 50 gramos de maicena. Utilizaremos gramos de manteca o 50 mililitros de aceite en caso de que no le pongamos. Vamos a colocarle una cucharadita de bicarbonato sobre 8 huevos. La receta base de este bizcochuelo es la misma que habíamos hecho en el de vainilla, con la única diferencia es que vamos a reemplazar los sólidos de la harina un 20% por cacao. Entonces vamos a lograr el bizcochuelo de chocolate. El bicarbonato, la función que cumple es realzar el color del chocolate, y vamos a reemplazar un cierto porcentaje de harina por maicena, ya que la harina contiene gluten. Se podría hacer completamente con harina, si no dispone la suma de las dos cantidades podemos hacerlo solamente de harina, pero al bajar la cantidad de gluten aflojamos la harina y logramos un producto que no sea tan ligoso y que no forme como una especie de volcán al cocinar. Lo que estamos haciendo es aflojando la harina, haciéndola más de tipo repostería y no de panadería. Por eso vamos a comenzar primero batiendo los 8 huevos. Para eso vamos a colocar los 8 huevos junto con los 300 gramos de azúcar a batir. Lo ideal de esto es como si fuera un merengue suizo. Necesitamos que el azúcar se disuelva más, que se templen un poquito, que estén en temperatura ambiente un poquito, llegando cerca de los 40 grados, para lograr que levanten mejor. Por consiguiente, vamos a colocarlo en un ligero baño María, que no supere los 40 grados, si no vamos a terminar cocinando los huevos. Entonces lo que necesitamos es entibiarlo para ponerlos a batir. El proceso es bueno hacerlo sobre todo si recién sacamos los huevos del heladera. Cuando ya llegó a la temperatura, los 40 grados, lo colocamos a batir a velocidad fuerte. Mientras tanto, por otro lado, vamos a servir los 230 gramos de harina, la cucharadita de bicarbonato, la maicena y el cacao. Una vez que obtenemos esto, llamado punto cinta o letra, vamos a proceder a incorporar los secos. Tratando de perder el menor aire posible. En este momento dispondremos a echarle el aceite o la mantequilla derretida lentamente. Si desea esencia de vainilla, también este es el momento. Una vez que ya lo terminamos de mezclar, lo colocaremos en un molde 22 enmantecado. Yo en este caso le puse un papel para poder desmoldar mucho más fácil. Lo colocaremos a un horno aproximadamente entre 170 y 180 grados en un horno moderado
aproximadamente unos 30-40 minutos, depende del horno. Con el clásico cuchillo limpio, esta termina. Bueno, el bizcochuelo salió espectacular. Con este bizcochuelo en el próximo video haremos una selva negra clásica. No se pierdan el próximo video. Si les gustó, suscríbanse al canal. Los espero en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si por ahí prueban alguna de nuestras recetas y tienen algún inconveniente, pueden mandar fotos. Tenemos el grupo de Facebook donde hay un grupo también ya de reposteros y de pasteleros que evacúan dudas y pueden sacarte de un apuro. Lo espero entonces en el próximo video, la selva negra clásica de toda la vida, postre clásico si los hay. Los espero en el próximo video. Muchísimas gracias.